Muy buenas tardes, con el gusto en una emisión más de Perfiles del CES, y en esta ocasión es un gusto platicar desde Cuernavaca con el activista, el poeta Javier Sicilia y amigo también de este espacio. Javier, un gusto saludarte de nueva cuenta. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues vayamos con este tema inicialmente. ¿Cuál es la lectura que tienes, Javier, en torno al tema migratorio tras esto que se da a conocer, los acuerdos entre México y Estados Unidos, donde mandan 6,000 elementos a la frontera sur y todavía advierte el gobierno de Washington que todavía hay más además de esta parte? Bueno, yo creo que es una gran farsa, simplemente poner en evidencia lo que ya existía, el maltrato a los migrantes, las condiciones casi de animalidad en las que las tienen. Y bueno, pues ahí estaba, simplemente que no había tomado preeminencia en los medios, precisamente pues porque los medios viven, a veces viven de la carroña, entonces esta carroña no estaba a la vista hasta que el Big Brother de allá levantó la voz y aquí fingieron que había unos acuerdos y que en realidad pues simplemente es legalizar o legitimar lo que ya existía de trato a los migrantes, ¿no? Es decir, el Big Brother de allá decide que los migrantes no entran y el Big Brother de acá decide que le limpia el traspatio, ¿no? Pero eso ya estaba desde las políticas anteriores, sí. ¿No? Simplemente ahorita lo miramos porque el Big Brother grandote, el de Estados Unidos, protestó, pero no ha variado absolutamente nada la condición inhumana en la que se tiene a los migrantes aquí y en Estados Unidos. Le va a hacer el trabajo sucio en la parte sur. No le va a hacer, se lo está haciendo desde hace ya tiempo. Hay que ver en qué condiciones están los migrantes desde hace mucho tiempo, o metidos en campos de concentración que le llaman refugios, en condiciones mínimas de sobrevivencia, o abandonados como perros en las calles para que sean o susceptibles de la caridad de algunas buenas gentes, o pasto de estas guardias blancas que ahora se llaman cárteles, ¿no? Sí. Esa es la historia. Ahora pues nos mandan a la Guardia Nacional, que uno se pregunta si no van a hacer también trabajo de limpieza, ¿no? ¿Tú ves un recrudecimiento de los derechos humanos en esta zona fronteriza? Absolutamente, ha sido la historia de este país. O sea, si los gringos maltratan a los migrantes y a nosotros maltratamos peor a los migrantes. Es una historia que sabemos y está más que documentada, ¿no? Y ahora simplemente se visibiliza y se recrudece, ¿no? Para satisfacer al Big Brother de allá. Sí, sin duda. Aunque el gobierno, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice que pues con dignidad se defendió la soberanía de nuestro país. No, es pura retórica diplomática. No hay ninguna soberanía. O sea, si la soberanía, la abstracción soberanía va por encima de los seres humanos, y en este caso los más vulnerables, que son los migrantes, pues realmente sus argumentaciones por parte del canciller o del secretario de Relaciones Exteriores, pues es una farsa. Es decir, nos importan muy poco los derechos humanos en función de la soberanía. Y hay que leerlo así, con esa crueldad. Y lo que pasa es que lo desagradable del Big Brother de acá, expresado en los argumentos del secretario Ebrard, pues son hipócritas. Trump por lo menos tiene la manera de decir, el sistema es así y así somos de crueles. Aquí fingen que no hay crueldad. Aquí fingen que defienden derechos humanos cuando nunca los están defendiendo. Asumen las mismas posiciones frente a los migrantes y quizá en peores condiciones, que más se oculta bajo la hipocresía del discurso, que la de los Estados Unidos. Este doble discurso que tú mencionas en torno al actual gobierno, pues se puede apreciar con la forma en que el presidente pues deja de lado el que el titular de la CNDH, como era costumbre cada año, pues interpelaba, exponía ante el presidente la situación de los derechos humanos, pero en esta ocasión simplemente lo designa hacia la Secretaría de Gobernación y lo hace a un lado. Sí, pues el mensaje que nos manda es: los derechos humanos no nos importan, no le importan a la 4T. Ese es el mensaje que podemos leer frente a este agravio. Y esto se aúna al mensaje que nos mandaron después de que asumió
Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, que iban a generar una política de Estado en relación con la justicia transicional con las víctimas, y nos cerraron después la puerta. Cuando ya estaba sentado en la silla presidencial, a las víctimas las negó. Y los derechos humanos, a los cuales algunas de esas víctimas pertenecen, a esa violación de derechos humanos, pues con al agravio, a la CNDH y a Luis Raúl, pues queda claro, ni las víctimas ni los derechos humanos de algunas de esas víctimas nos importan, ¿no? Y ahorita con las acciones que asumen con la política migratoria, pues simplemente refrendan su no interés por la defensa de los derechos humanos. Tú has estado inmerso precisamente en esta lucha en torno a las víctimas de la violencia en distintos gobiernos, Calderón, Enrique Peña Nieto, y en este que lleva 6 meses. ¿Te sientes decepcionado? ¿Te sientes que pues realmente ahora es un doble discurso y todo lo que se dijo en campaña pues simplemente ya no se cumplió o no se está cumpliendo más bien? Pues sí, me decepciona. Yo nunca tuve esperanzas en López Obrador porque está inmerso en un sistema muy podrido y muy corrupto. Tiene buenas intenciones y pues le dejamos, ya que tenía, yo le dejé, ya que tenía el consenso nacional, pues la posibilidad de que a partir de algo que hizo muy bien, que es reconocer la deuda del Estado frente a las víctimas y a la violación de derechos humanos, podríamos articular juntos. De hecho, se dijo así públicamente en los diálogos que tuvimos con él, sobre todo el último diálogo en Tlatelolco, que iba a asumir esa responsabilidad y que trabajáramos en conjunto. ¿Qué ha pasado? Pues nada, simplemente hicieron lo que hacen todos los gobiernos, sentarnos, simular que están trabajando y en realidad desechar todo el material que se les entrega, ¿no? Y por lo que tenemos es esto, una falta de justicia transicional, que habían sido los acuerdos, un adelgazamiento terrible de la Comisión Nacional, de la CEAV, la Comisión de Atención a Víctimas, que de por sí estaba funcionando muy mal, y habíamos aportado cosas para reestructurarla, y un apagafuegos sin ninguna política de Estado seria en relación con la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, y un reforzamiento de la misma lógica que había tenido Calderón, que empezó Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto, que es el uso del ejército ahora disfrazados de Guardia Nacional, ¿no? Y amparados por la Constitución. En ese sentido, y lo decíamos antes de iniciar esta charla, pues pareciera que el ADN, el pasado inmediato del presidente, pues es lo que aflora en estos momentos. Esa izquierda que encabezaba, esa izquierda que él dice representar, pues parece que no existe como tal. No, yo creo que López Obrador no niega sus orígenes priistas, y la articulación de su política parece, dentro de sus buenas intenciones, un retorno a un modelo pues que en algún momento quizá funcionó, yo no lo sé, porque yo creo que la corrupción moral de este país se debe a esa estructura llamada PRI, pues la quiere reeditar anacrónicamente. No son los tiempos de reeditar el pasado, sino de buscar en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo alternativas distintas. Él está montado en las mismas alternativas de desarrollo, de progreso, que son las del neoliberalismo que tanto critica y que son las de la lógica de Trump y la lógica del capitalismo. Algunos pudieran o advierten que algunas acciones del actual gobierno, lejos de avanzar en cuanto a la democracia, en cuanto a este diálogo de puertas abiertas, ven algunos destellos de autoritarismo. Lo es simplemente este desarrollo que tiene que ver con el tema migrante, ¿no? Porque la lógica de López Obrador y de la 4T es decirle a Trump: vamos a desarrollar el sur para evitarte tus problemas, para que ya no haya migrantes. Es la misma lógica que crea el hambre, la exclusión. Y esa exclusión, pues lo estamos viendo con el CNI, con el Congreso Nacional Indígena, y todos los indígenas que no están en esta lógica, que están en la defensa de un territorio, en la propuesta de los desarrollos, si podemos hablar de desarrollo, y lo pondría entre comillas, de las localidades, que es la única manera que podemos realmente enfrentar la crisis. La otra
la que está incentivando a Andrés Manuel bajo una política social, es precisamente la que crea la exclusión, la que crea el encierro, la que crea los desechos humanos. Así tan fríamente, así es, el progreso crea desechos. Es creer que hay una posibilidad de perfección. Y toda perfección, lo sabemos cuando vemos las obras de arte, y uno oye la palabra de Miguel Ángel. ¿Cómo haces tus obras? Dice, pues nomás le quitamos para que salga la perfección de sus estatuas, le quitamos lo que sobra. Bueno, quitar lo que sobra en la lógica del progreso es quitar a los indocumentados, es quitar a los indígenas. Esos son, en la lógica del progreso, desechos. No caben en la lógica del progreso, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Esta situación que tú nos anticipas como hipótesis, como desechos, como resultado de las políticas. No es mía la hipótesis, es de uno de los máximos sociólogos, es de Zygmunt Bauman. Okay. Yo simplemente la estoy haciendo un refrito porque es bastante profunda y bastante penetrante de lo que son la lógica del progreso y los tiempos contemporáneos, el mundo líquido que ya nos definió Bauman, ¿no? Bueno, pues ahí estamos hablando a Javier Sicilia en esta charla para Perfiles del 6. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Estamos desde Cuernavaca charlando precisamente con el poeta y activista Javier Sicilia. Regresamos rápidamente. Regresamos a esta charla, esta plática con nuestro amigo Javier Sicilia. Javier, quiero llevarte hacia otro tema. El país que recibe a Andrés Manuel López Obrador con más de 17,000 muertos tan solo en 3 meses de gobierno, cifra que se ha ido incrementando, cifra que alcanzó lamentablemente en el primer trimestre del año una cifra histórica en homicidios dolosos. Un país pues que sangra prácticamente en sus rincones, desde Tijuana, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, no se diga en la Ciudad de México, y esa cifra pues parece que no ha cambiado ni va a cambiar. Se le apuesta todo a la Guardia Nacional, pero parece que esto simplemente no ayudará a revertir esta situación de violencia que vive el país. Sí, por desgracia, ¿no? Es decir, apostar a la violencia para contener la violencia, pues nos va a dejar peor de dañados, ¿no? Es decir, incluso López Obrador usó un término que es de Lanza del Basto, curiosamente. Dice, si respondemos violencia con violencia, ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar ciegos y chimuelos. Bueno, ya estamos a punto de la ceguera y de que ya no podamos ni siquiera morder nada, ¿no? Y ese es un doble discurso. Por un lado dice no, y por otro lado incentiva la violencia, no solo con la Guardia Nacional, en sus discursos, ¿no? Sus discursos, que son bastante violentos, bastante descalificadores, pues está promoviendo de alguna manera la violencia. Y si la metemos en la forma en que ha tratado los derechos humanos, en la que está tratando para satisfacer los intereses de Trump, a los migrantes, la forma en que ha tratado a las víctimas, el desprecio con la que a final de cuentas terminó por hacernos a las víctimas, pues nos dice que va por la violencia. Y si realmente logran parar esto, si realmente lo van, va a ser a un costo de violación de derechos humanos y de fosas inmenso. ¿Es lo que se puede anticipar, el camino que está llevando pues sí, el gobierno? O a menos que quieran seguir en la lógica de los gobiernos anteriores, administrando el horror, pero en la administración del horror o en la limpieza, los resultados son espantosos. Entonces, cuando a mí me dice es que la garantía de la paz es el ejército más los programas sociales, yo digo, bueno, pues aquí me estás hablando de limpieza social y de una apuesta bastante pobre con respecto a la problemática, ¿no? Es decir, los programas sociales no van a resolver el problema, porque el problema, desde mi punto de vista, y por eso he hablado del progreso, está en la raíz de la lógica del progreso, de la lógica económica que genera
vuelvo al argumento de Bauman, desechos humanos que hay que limpiar. Parte de los desechos humanos son los sicarios, que hacen trabajo de limpieza, pero también son desechos, son gente desechable. Sí, claro. ¿No? Entonces, la perspectiva futuro no se ve promisoria, por desgracia, ¿no? En esta lógica, si no se ataca la raíz del problema, que es la idea del progreso, la idea del crecimiento, y no se trabaja a un nivel justamente de lo que él argumenta, que es su base. Los pobres, bueno, hagamos una economía pobre, pero una economía incluyente, una economía que incluya a los pueblos indígenas, que incluya a los migrantes, que incluya a todos. Pero esto implica una lógica de decrecimiento y una lógica de fortalecimiento de economías más pobres. Que para muchos se contradice, por ejemplo, este proyecto del Tren Maya, en donde llegar a avasallar a zonas indígenas que toda su vida han estado en esta zona del sureste de la República Mexicana, y ahora con inversión de capital privado, lógicamente, del mismo neoliberalismo que él tanto cuestiona, el ir a llevar progreso a esa zona, ¿no? Sí, va a haber una destrucción no solo del medio ambiente, destrucción de culturas y de economías distintas a la lógica del progreso. Yo creo que tiene una gran equivocación el presidente. Él cree que el neoliberalismo es un asunto de los capitales privados y no del Estado. No, la raíz del neoliberalismo es la lógica industrial, la lógica del progreso. Y esa la tiene la izquierda y la derecha. Y esa arrasa pueblos, arrasa el medio ambiente y genera personas desechables. Las víctimas y los migrantes somos el rostro de esa desechabilidad, incluso los sicarios. Entonces, si no atacan la raíz del problema, simplemente van a ahondar más el problema, con esta lógica del progreso, con esta lógica de desarrollar el sur, ¿no? Yo lo veo así y espero equivocarme. Nada me gustaría más que equivocarme, pero la historia y los grandes pensadores críticos de la modernidad simplemente nos están enseñando que lo que ya habían dicho se está cumpliendo. Para muchos era poco tiempo el hacer un planteamiento, una evaluación del actual gobierno, pero ya cumplimos medio año. No solo medio año, hubo un año antes. ¿Sí? López Obrador estaba gobernando de alguna manera antes de la salida de Peña Nieto. Ese tiempo era suficiente para crear políticas de Estado verdaderamente sólidas y no las improvisadas que está haciendo ahorita. Entonces, es suficiente tiempo para evaluarlo y criticarlo. En el mediano plazo, sí. Porque es el suficiente tiempo para que pueda enmendar su lógica, ¿no? En el mediano plazo, tú observas un desgaste que es natural en cualquier gobierno, pero un desgaste donde el apoyo de la población empieza a menguar, porque le ha apostado a la población. Su estandarte, Andrés Manuel, pues ha sido: el pueblo me respalda, el pueblo bueno, pero pareciera que también ese pueblo bueno se cansa, dados los micros resultados que se ven. Yo creo que sí, ¿no? Y de por sí a mí la idea del pueblo, abstractamente hablando, me molesta bastante. Decía algo, una frase de Albert Camus, que la repito cada vez que puedo: conozco algo peor que el odio, el amor abstracto. Es decir, abstracciones como pueblo, como Dios, como democracia, ¿no? Bueno, para justificar ahí su discurso, ¿no? Y eso segrega personas, pueblo bueno. Bueno, pero supongamos que tenga el consenso, o que tuvo el consenso absoluto, o casi absoluto de la nación. Yo creo que ya hay una gran decepción en mucha gente. Lo que yo esperaba es que la decepción que iba a provocar López Obrador en medio del sistema, yo siempre he dicho, nos falta decepción, y la única garantía de la decepción es Andrés Manuel, porque nos faltaba. Ya habíamos pasado por los priistas, por los panistas, nos faltaba la presencia de este hombre que prometió muchas cosas, que ha prometido muchas cosas. Pero la decepción no se ha articulado en una salida distinta, ¿no? Lo que ha generado es una profunda apatía. Está la gente muy decepcionada, pero apática. Y eso es más grave todavía, ¿no? Porque la idea de que sigo teniendo el consenso, él marca la agenda los lunes, él marca la agenda de lo que se dice o lo que no se dice,
va a seguir arrasando y el descontento se va a ir. Si no hay una articulación inteligente y seria para hacer contrapesos, pues en un apagamiento, en una decepción cada vez mayor, en el peor sentido de la palabra, que terminará en hacer más hondo el infierno que ya estamos viviendo. Pero sobre todo también que no hay un contrapeso que le haga frente al Ejecutivo, ¿no? Y el contrapeso no va a ser los partidos, ya sabemos qué clase de arañas son, ¿no? Ya sabemos quiénes son los panistas, quiénes son los priistas, sabemos quiénes son los perredistas. Ahora empezamos a saber quiénes son los morenos. Sí. Y lo que necesitamos son no solo contrapesos, necesitamos una argumentación distinta a la lógica en la que está parado el poder político. ¿Y tú ves por ahí alguna figura que articule precisamente esto que me estás mencionando? No la hay. Hay figuras, hay balbuceos aisladas. Está el CNI, están los zapatistas, estamos nosotros ya muy acotados, pero como voces morales, diciendo esto es una crisis civilizatoria y no podemos reeditar el pasado. Tenemos que inventar, mirándonos en el pasado, algo nuevo y algo que realmente sea incluyente, no retórica de inclusión frente a un sistema que excluye y que produce exclusión. Te quiero llevar a la parte morelense, porque sin duda en años anteriores, en meses anteriores, tú has alzado la voz, porque hay, en un estado tan pequeño como es Morelos, tiene las dimensiones de homicidios, de inseguridad, como si fuera un estado grande de la República Mexicana. Sin embargo, también aquí en Morelos esto no ha cambiado. Se le apostó a una modificación al cambiar de partido político, pero la situación de extorsiones, la situación de inseguridad, pues siguen latentes aquí en Morelos. No son latentes, están activas. Hacemos proporción, tenemos una serie de los que se saben, 6 homicidios diarios, ¿no? Dolosos, graves, con un gobierno, digo, si yo estoy haciendo una crítica extraviado al gobierno de López Obrador, aquí no hay gobierno, ¿no? Yo hago una crítica al gobierno de López Obrador, pero hay gobierno, mal, bien, bueno, hay un hombre ahí con una tradición política, con un trabajo político. Aquí no, aquí estamos gobernados por un futbolista. No digo que los futbolistas no puedan ser buenos políticos, digo que este futbolista no tiene nada que ver con la vida política ni la vida social. Desde que fue la gran figura futbolística, ¿cuándo se preocupó de su gente? Sí, sin duda. Y de Morelos no conoce nada, Nico, sigue sin conocer nada, no habitó Y Morelos es un lugar muy complejo, es el zapatismo, son los pueblos. Sí. Es un mosaico muy complejo en medio de su pequeñez. Esa no la entiende. Y no tiene ninguna tradición. Su base popular que lo llevó al gobierno, pues creo que tiene ahorita ya el 16% de aprobación. Nada. No gobierna. Entonces estamos precisamente a merced del crimen organizado y a merced de la gente corrupta que se enquistó en los partidos políticos y en el Estado. Porque aquí las mafias están enquistadas. Y el crimen organizado está enquistado en el Estado, en las presidencias municipales y en los partidos. Y pues entonces todo esto choca con el discurso de no a la corrupción, ¿no? de López Obrador, ¿no? Y ahí hago otra pregunta, ¿cómo le vas a hacer? La corrupción ahí está, aquí es evidente, lo saben perfectamente. Sí. Con índices de impunidad. El gobierno federal tiene los elementos si quisiera cambiar, por ejemplo, las entidades. Así es. Habría elementos y presionar para que los gobiernos y rodearse Hay gente abajo, gente que realmente tiene interés por el país, tiene interés por el Estado, tiene interés por sacar adelante. Hay que ir por esa gente, no por los que ya sabemos que ya volvieron un modo de vida el gobierno y que están vinculados en muchos sentidos con la corrupción. Pues ahí está una radiografía de lo que es Morelos. En estos 2 minutos finales,
Javier, platícanos un poco qué viene para el poeta, para el activista, para el escritor. Sabemos que te has retirado un poco de la docencia, pero tus colaboraciones ahí están presentes en Proceso y en otras revistas. Platícanos un poco qué estás haciendo en estos últimos días, Javier. Pues yo estoy trabajando un libro de ensayos sobre el silencio. Tengo ahorita el SENCA, el Sistema Nacional de Creadores, que me permite escribir y me permite realmente poder, aunque digan que el SENCA quita libertad al creador, no. Y hay que entender, las instituciones de gobierno son instituciones del pueblo, no instituciones del gobierno, sirven a la gente. Y con esa libertad hay que vivir y trabajar dentro de las instituciones, ¿no? Entonces el SENCA me permite incluso criticar al gobierno, ¿sí? Sí, sin duda. Entonces eso me permite esta libertad, ¿no? Y estoy trabajando en lo que yo soy un escritor. Claro. Y me permite, pues, dar las condiciones a las que me arrojó el asesinato de mi hijo y la situación del país, que es el activismo, pues si no hacer un fuerte activismo, porque estamos desmontados con toda la lógica de la 4T, pues sí, desde la palabra, del periodismo, pues seguir haciendo la crítica necesaria, ¿no? Yo, como se lo dije y se lo he dicho y lo repito, no quiero que fracase López Obrador. Creo que nadie en su sano juicio queremos eso, ¿no? Pero si no quiere fracasar, tiene que empezar a escuchar. Y yo voy a ser siempre muy crítico del gobierno para que no fracase. Pues ahí te veremos lógicamente apoyando las causas sociales, ¿no? Como siempre. Claro que sí. Pues un gusto, igualmente, Javier, que nos recibas aquí en Cuernavaca. Nosotros nos despedimos y nos vemos en otra emisión. Gracias a Javier, en otra emisión de Perfiles del 6.